De nuevo, bienvenidos a nuestra octava clase y esta es la última clase de este curso de identidad espiritual. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes, conocerlos y quiero que sepan que están en mis oraciones para su crecimiento espiritual y gracias por estar conectados con la Academia Cristo para este crecimiento espiritual que han tenido. Recuerden que todo lo que hacemos en Academia Cristo, todas las clases son totalmente gratuitas. Lastimosamente, a veces en los grupos se filtran personas que solamente quieren hacer daño y llaman pidiendo códigos. Nunca den códigos a nadie. Si nosotros los llamamos a ustedes, tiene que ser algo que va con la clase, con lo que estamos haciendo, pero de resto no vayan a caer en esas estafas. Y hoy en nuestra octava lección tenemos en nuestro Pero entonces, tema, que mientras protegemos el Evangelio, disfrutamos del compañerismo. Y creo que ya en esta clase hemos hablado un poco de ese término compañerismo. Y ese compañerismo bíblico o compañerismo eclesiástico, que también se llama así, es una de las metas grandes de este curso, el que nosotros no solamente nos identifiquemos con la iglesia invisible, sino que también con quién vamos a, a seguir alimentando nuestra fe. Porque nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, solo con su ayuda Dios. necesitamos diferenciar bien la doctrina falsa a la doctrina verdadera. Nosotros no podemos ir como es nuestra vida, con altos y bajos. Nuestra vida cambia mucho. Nosotros somos seres muy cambiantes. La palabra de Dios no cambia, la doctrina no cambia, siempre va a una misma línea. Y si nosotros conocemos esa verdad de la palabra de Dios, no tenemos por qué cambiar hacia un lugar o hacia el otro, sencillamente vivir en esa verdad. ¿Por qué? Estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Estamos hablando realmente de nuestra relación con Dios. Por esto vamos a empezar nuestra clase con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos dar gracias por esta mañana y también gracias por la bendición de poder terminar este curso. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro, pero también confesamos que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y damos gracias por darnos la única y verdadera paz en la obra de Cristo, en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero que siempre estemos confiados y teniendo la confianza en ti en cuanto al amor de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, siendo así, tenemos tres objetivos para nuestra clase y estamos saludando a Jason, bienvenido, Profe, buenos días, Dios me lo bendiga. bienvenido y Félix, bienvenido también. ¿Qué tal, maestro? Buen día, bendiciones. Bienvenidos. Los tres objetivos. Buenos días, profesor. Buenos días, Ricardo. Qué bueno escucharte. Buenos días. Sí, he tenido la oportunidad de comunicarme hoy porque he estado incomunicado, pero aquí estamos. Y entonces yo Claro te que la... sí. Sí, muy juicioso en Yo las decía clases. Muy bien. Ah, que tengo que buscar. Pues vamos a definir qué es una iglesia confesional y es muy importante. Y también vamos a identificar cómo una confesión protege y promueve la sana doctrina. Vamos a ver la utilidad de tener confesiones o de ser confesionales. También vamos a identificar las bendiciones que el compañerismo nos trae y van a ver cómo Academia Cristo practica ese compañerismo
con otros grupos. Y vamos a explicar el cómo o el por qué separarnos de una congregación que no enseña la sana doctrina. Recuerden lo que les acabo de decir hace unos minutos atrás. Nosotros somos muy cambiantes. La palabra de Dios no es cambiante. La doctrina va en una sola dirección. Entonces nosotros no podemos creer una cosa aquí, otra cosa en otro lugar o decir otras cosas en un tercer lugar, porque Dios y su palabra es uno. Y todo esto, nosotros, ¿por qué lo hacemos? Por amor, que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, como por amor y el amor ágape podemos nosotros ayudar a otros también a cuidar su alma, su relación con Dios, que es lo más importante. La primera pregunta que tengo para ustedes, ¿qué es una iglesia confesional? ¿Quién desea participar? Ángel, Sí, pastor, buenos días, compañeros. Primeramente, en relación a la palabra confesional, rogaría una explicación. A lo mejor estoy confundido. ¿Nace de confesión, de culpabilidad? Pastor, primeramente eso rogaría para poder yo... sí, la palabra confesional viene de confesar la fe. Eh, no de confesar pecados, sino de confesar la fe. ¿Qué es lo que creemos? Que es un principio bíblico que encontramos en Romanos 10:19. De ahí viene la palabra confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese es de ahí donde viene el principio. Entonces, con Entonces, este orden de ideas, sí, lo escuchamos. sí, entonces sería, es del de manifestar o declarar la fe en algo como, por ejemplo, confesar que Jesús es el Cristo, estipulado en Mateo 10:32, Romanos 19 y Juan 4:13. Entonces, muy amable, pastor. Muchas gracias. Ángel, Félix, ¿Qué tal, pastor? Buenos días, hermanos. Para agregarle lo que dijo el hermanito de Efesios 2, 8, 9, dice también, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a la respuesta a la pregunta es: una iglesia confesional es aquella que se basa en confesiones de fe escritas que explican públicamente lo que uno cree, ¿no? O lo que creen, enseñan y practican según las escrituras. Estas confesiones son testimonios públicos que alinean su doctrina con la palabra de Dios. Eh, no, más que todo eso, ¿no, pastor? muy bien, muchas gracias por su respuesta. Sí, así es. Entonces, tenemos este principio bíblico que viene de Romanos 10:19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sabemos lo que termina diciendo el versículo, serás salvos. Entonces, esto de confesar, decir lo que creemos, afirmar lo que creemos. Y vamos a ver que eso, tener confesiones es muy útil. Esas declaraciones públicas son muy útiles para nuestra identidad espiritual. Y todo porque todo tiene que ver con la doctrina bíblica, lo que creemos. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener cuidado. Pongo este sencillo ejemplo de lo que hemos estudiado. Nosotros confesamos que Jesús es el Señor. En otras palabras, Jesús es Dios. Entonces, yo no puedo tener compañerismo con alguien o no puedo decir que, que yo entiendo a personas que no creen que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová. Necesitamos tener cuidado con eso, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Eso es como nosotros, lo que llamamos la expresión jugar con candela, porque nosotros cuando le damos entrada a escuchar esas cosas o todas estas cosas, pues finalmente el diablo está ahí detrás de eso, para que creamos que Jesús no es Dios. Eso es un ejemplo. Entonces, las confesiones nos enseñan también a ver, una vez más, todo esto es hecho por amor, cómo vamos a cuidar nuestra alma. Tenemos otra pregunta. ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? ¿Quién desea participar?
Félix. Sí, hermano, los escritos confesionales tienen el propósito de, uno, proclamar fielmente lo que enseña la Biblia; dos, unir en doctrina y enseñanza a los creyentes; tres, proteger la pureza del Evangelio, evitando errores y falsas enseñanzas; cuatro, servir como herramientas para enseñar, predicar y defender la fe. Muy bien. Ángel también Amén. quería participar, creo. Para mí sería, pastor, permítame, es mostrar con precisión lo que creemos y por qué creemos. Muy bien. Entonces, sí, cuando hablamos del propósito, necesitamos recordar este principio de solo escritura, que vamos a hablar hoy mucho de esto. Cuando hablamos de solo escritura es que únicamente la fuente de donde extraemos la doctrina es la palabra de Dios. Entonces, como ustedes saben, hay varias interpretaciones acerca de muchos textos bíblicos, varias interpretaciones en cuanto a la doctrina. En este curso nos enfocamos en doctrinas fundamentales, como la justificación, la conversión, el bautismo, la Santa Cena, que hablamos de ellas acerca de como medios de gracia, cómo Dios nos da el perdón, cómo Dios nos da la fe, cómo somos declarados inocentes por los méritos de Cristo. Por eso cuando hay interpretaciones de que somos salvos por obras, pues hay que tener cuidado ahí, porque nosotros no podemos decir, ah, sí, yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Ese era el problema que tenían los Gálatas con la circuncisión. También el propósito de estos escritos confesionales es mostrar con precisión lo que creemos y por qué. Entonces, en esas declaraciones decimos, yo porque creo en el Dios Trino. Ahorita ustedes escucharon la respuesta de Félix hablando de Efesios 2 8 9. Pues, ¿por qué creemos que somos justificados por medio de la fe o por gracia? Porque la Biblia lo dice en Efesios 2 8, que somos salvos por gracias, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esas declaraciones de fe explican qué es la gracia, explican qué es la fe y promueven la verdad y protegen el Evangelio de las falsas enseñanzas. Cuando hablan de promover la verdad, es lo que, por ejemplo, hace Academia Cristo, que es, que es confesional. Pues todas las clases que enseñamos es promoviendo la verdad, que es la palabra de Dios. No podemos decir de que no hay una verdad absoluta, la verdad la hay. Y esa verdad es la que nos enseña la misma Biblia y así también protegemos el Evangelio. ¿Y de qué lo vamos a proteger? De las falsas doctrinas. Jason. Profe, buenos días. O sea que podemos decir que la iglesia confesional es aquella iglesia que protege la iglesia como tal de Cristo en lo que se llama la ley, la doctrina y todo lo que está en la Biblia. Sí, una iglesia confesional y cuando estamos estudiando juiciosamente la historia de la iglesia, nos damos cuenta que muchas iglesias eran confesionales, pero desafortunadamente con el tiempo se fue perdiendo esa confesionalidad como lo vivimos hoy en día. Hoy en día, pues son muy pocas las congregaciones que son confesionales. Entonces, no se va a poder decir, bueno, que enseña la Biblia en cuanto a esto. Y muchos dicen, ah, yo creo lo que dice la Biblia. Y yo creo que ustedes han escuchado eso, pero por ahora nos vamos a encontrar de que creen que hay otros mediadores. ¿Eso enseña la Biblia? No. O vamos a encontrarnos de que no creen en el bautismo de infantes. ¿Eso lo enseña la Biblia? No. Entonces es una manera de proteger el Evangelio. Aquí cito estos ejemplos. Por eso van a escuchar mucho que yo voy a decir en esta clase la misma frase. Nosotros somos seres cambiantes, nosotros cambiamos mucho de ideas, de cómo vemos el mundo, aún cómo vemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es una, es verdad y va en una dirección. Y en esa clase yo les he dicho, ¿cómo es la clave de identificar la sana doctrina? Es cuando se le da toda la gloria a Dios. Cuando nosotros
queremos compartir la gloria de Dios con nosotros mismos, perdonen la redundancia, ahí ya hay falsa doctrina. Por eso estábamos hablando de la conversión, un ejemplo de eso. O la clase pasada que hablamos de los diezmos. Y hay gente que dice, yo doy los diezmos para recibir bendiciones de Dios. Pues ahí quiere compartir cosas con Dios. Y pues también pudimos ver de que para nosotros no vamos a hablar del diezmo porque hay que tener claridad, eso en el Antiguo Testamento hablamos más bien de ofrenda, damos conforme al corazón. Entonces, las confesiones nos ayudan para mantener esa línea de lo que creemos. Mateo 7 del 15 al 17 y 20 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos que van a traer esos falsos profetas? Porque este contexto de quién está hablando, de ellos. Y Jesús nos enseña la actitud de ellos, cómo vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No tenemos que explicar mucho de esto. Pero, ¿cuáles son los frutos que los vamos a conocer? Son lo que enseñan, la doctrina que enseña. Si usted se da cuenta que Academia Cristo está enseñando una falsa doctrina, usted está en todo el derecho de decirnos y compartir con la palabra de Dios si hay una falsa doctrina en lo que estamos enseñando. Porque si nosotros estamos aquí bajo la misma directriz que dice la Biblia, pues bueno, vamos a escuchar por qué nosotros predicamos la falsa doctrina, porque muchos, por ejemplo, que tienen el legalismo en su vida, nos llaman de ser a nosotros muy liberales en cuanto a nuestra vida, porque ellos están acostumbrados a que cómo tienen que vestir, qué tienen que comer, no ver televisión, no escuchar música, que bailar es pecado, que el maquillaje es pecado, o sea, todo lo que hay en el hombre es pecado, menos ellos, menos lo de la iglesia. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, bueno, ustedes predican falsa doctrina porque son muy liberales, pero el punto es, vamos a la Biblia, que prohíbe la Biblia, que manda la Biblia. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, no en nuestra conciencia o en nuestros pensamientos lo que decimos, porque la doctrina bíblica otra vez va en una sola dirección. La doctrina bíblica no es cambiante. No podemos interpretar un versículo bíblico fuera de su contexto, de lo que está enseñando la misma doctrina bíblica. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Es algo muy personal de cada uno de ustedes. Es el alma, es su alma, es su relación con Dios, es la eternidad. Y recuerden que nosotros no vamos a ir al cielo por sabiondos, no vamos a ir al cielo porque sabemos mucho, porque estudiamos mucho. Vamos al cielo es por la fe en Cristo Jesús. Y en ese curso hemos aprendido que aún los niños pueden tener esa fe en Cristo Jesús, que es el mensaje tan sencillo. La Biblia es un mensaje tan sencillo que por las malas interpretaciones se ha complicado tanto que uno a veces las personas que quieren explicar algo ni siquiera saben lo que están explicando, porque ustedes saben que entre más hablemos, más nos vamos a equivocar. Es muy sencillo lo que habla la Biblia. La Biblia tiene un mensaje doble. Usted lo puede llamar la ley y el evangelio. Usted lo puede llamar las dos P's, PP, perdón, el pecado y el perdón. Podemos usar esas expresiones, las dos justicias de Dios, cómo Dios exige que seamos perfectos, cosa que no lo somos, pero cómo Él castigó a Jesús en lugar de nosotros y Jesús llevó una vida perfecta en lugar de nosotros. Entonces, esa es la dirección de la Biblia, tratar con nuestro pecado y cómo Él nos salvó, no cómo nosotros somos salvos o no cómo nosotros podemos dar recompensas a Dios por la salvación. Muy sencillo, Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. Entonces es muy importante que nosotros podamos diferenciar bien este tema de la doctrina falsa, los frutos que vienen de la doctrina falsa.
Y por eso siempre, siempre hay que tener la Biblia abierta. Siempre hay que estar con la escritura abierta porque de allí es donde sacamos la única verdad. Ángel, Pastor, una pregunta muy personal y con el respeto a usted, el respeto a mis compañeros. ¿No le asusta Santiago 3:1? Por favor. ese es el que dice no se hagan maestros muchos de ustedes. Sí. Pues si usted me hace esa pregunta a mí, yo le respondo desde mi corazón. Yo soy pastor algo así como 22 años. Si hace 22 años, cuando me llamaron al ministerio, yo hubiera sabido más de lo que sé ahora, de lo poco que conozco ahora, tal vez en esa época hubiera dicho que no hubiera sido pastor por la responsabilidad espiritual que tenemos. Entonces, siempre tengo un temor a Dios, le pido a Dios perdón si yo en algún momento he predicado falsa doctrina, pero también doy gracias a Jesús, que fue el predicador perfecto, que él predicó perfectamente la palabra de Dios por mí, fue a la cruz y pagó por mis pecados. Y por eso enseño la palabra de Dios en amor y agradecimiento a Él, teniendo la confianza de que estamos enseñando la verdad. Y si fuera por mí, no sería pastor, ¿sí? Estoy aquí solo por la gracia de Dios, porque Él me tiene acá. Gracias, pastor, muy amable por ser generoso en su conocimiento. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos, y todo es para la gloria de Dios, Ángel, todo es la gloria de Dios. Estamos aquí. ¿Cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia? Y es aquí donde nosotros necesitamos identificar cosas. Que en la clase hemos hablado, no vamos a rechazar cosas porque son católicas o porque son reformadas o protestantes. No, nosotros necesitamos rechazar cosas porque son antibíblicas, antibíblicas. Y hubo una época en que se usaba el credo de los apóstoles. Estamos hablando del año 150 después de Cristo. Ese credo no lo escribieron los apóstoles. Ese credo fue escrito por la iglesia cristiana y era utilizado para promover la verdad. Ustedes saben que al principio del cristianismo hubo la diáspora, es decir, todos tuvieron que alejarse a causa de la persecución de Roma y se podían encontrar en algún lugar. ¿Y cómo podían saber en esa época qué creían? Usaban el credo de los apóstoles. Y lo llaman así porque el credo de los apóstoles, porque recuerden que el fundamento de los apóstoles era hablar del Dios Trino y especialmente de Cristo como la roca. El otro credo, el de Nicea, que fue escrito en el año 325 y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado porque hay que ser muy directos con esto. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los testigos de Jehová no creen en el Dios Trino. Y según la experiencia que yo tengo, un testigo de Jehová cuando toca la puerta de tu casa, él no quiere ser evangelizado. Él quiere ser evangelizarte a vos. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener cuidado. Mire lo que nos enseñó Jesús. Cuídense de los falsos profetas. Juan en sus cartas dicen, muy sencillo, no le digas bienvenido a aquel que trae otra doctrina. Eso dice Juan, es muy sencillo. No estoy diciendo de que no podamos saludarlos, de que no podamos tener una conversación con ellos. Sí, yo tengo amigos que son testigos de Jehová, yo tengo amigos que son pentecostales unitarios. Pero una cosa es la amistad, una cosa es conversar, otra cosa es meterse con lo más importante de nosotros, que es lo que creemos. Entonces, en esa época había un sacerdote de apellido Arrio. ¿Y qué dijo Arrio? Jesús no es Dios. Y había ese problema en cuanto a la naturaleza divina de Jesús. Entonces, por eso es que se escribió ese credo, para defender que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, y eso es desde toda la eternidad. Y lo mismo va a pasar
con otras denominaciones que no creen en el Dios Trino. Entonces, nosotros en eso tenemos que ir en una sola dirección. No podemos decir, sí, es que yo puedo hablar con cualquiera. Acuérdense que detrás de la falsa doctrina está el diablo. Y el diablo es más poderoso que usted y que yo. El único que pudo derrotar al diablo fue Cristo en la cruz. El único que puede mantener al diablo alejado de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y por eso Jesús nos dice, apártense de los falsos maestros. Por eso la Biblia nos dice, no le digan bienvenido a aquellos que no traen esta verdad. El otro credo es el atanasiano, y este credo pues viene de un personaje, de un padre de la iglesia, Atanasio, que vivió en el siglo IV después de Cristo, y también fue escrito para proteger la verdad de la palabra con dos doctrinas falsas. La primera es que en esa época se estaba diciendo que ni Jesús ni el Espíritu Santo hacían parte de la Trinidad. Y segundo, pues también se seguía negando las dos naturalezas de Jesús, o sea, que Jesús no es 100% hombre, 100% Dios. Entonces la respuesta en ese momento de la iglesia fue escribir el credo atanasiano o usar el credo atanasiano, mejor dicho. Entonces, si vemos esas tres confesiones de fe, credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano, muestran realmente cuál es el propósito de ellos, cómo cuidan la verdad, cómo protegen la verdad, cómo enseñan la verdad. Y es lo que hay que creer. Y otra vez, si somos maduros espiritualmente, vamos a quitar de nuestra mente, es que eso es católico, es que eso es reformado, es que eso es protestante. No, ¿qué es lo bíblico? Y los credos no enseñan nada diferente a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, que Cristo descendió a los infiernos. La Biblia dice eso. En Primera de Pedro habla de eso, cómo Cristo fue a los infiernos. De la resurrección de Cristo. Los cuatro evangelios hablan de la resurrección de Cristo y todos los temas que podemos encontrar allá. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Nosotros usamos los tres credos, como para que ustedes sepan. Los usamos porque somos confesionales. ¿Y dónde los usamos? En nuestros cultos de adoración, en nuestra adoración, cada domingo usamos el credo niceno, eh, el credo apostólico y en ocasiones especiales el atanasiano. Ángel, ¿quería hacer otra pregunta? Sí, pastor, discúlpeme. Cuando hablamos de esta intervención de los credos, la historia de la humanidad en la parte religiosa ha establecido dos fragmentaciones sin fondo, sin límite. La primera fragmentación se da en la Iglesia Católica, cuando en una época hay tres papas. Y la segunda fragmentación se da a raíz de la Iglesia del Protestante. Usted encontrará ahí una diversidad de iglesias que hoy supera más de 70,000 denominaciones. Entonces, ¿cómo proteger verdaderamente esto en relación a que la iglesia es única? Pero el hombre, como usted dice, el hombre le ha dispersado. Ahora, el Señor sí precautela todo esto. Si nosotros nos vamos y dirigimos nuestra mente, corazón y espíritu en establecer el Cristo céntrico, en esto está hablando Juan 8, 31, 32. Entonces, ¿cómo intentar interpretar esta fragmentación de la iglesia sin fin? ¿Alguna explicación me tiene usted, pastor? Claro que sí. Y hay tres cosas. Primero, el pecado, porque los que han dividido la iglesia han sido personas pecadoras. Segundo, pues el mismo Juan en sus cartas dicen, ellos eran de nosotros, salieron de nosotros. O sea, son personas que conocen de la palabra, escucharon de la palabra, pero por su mala interpretación, mire hasta dónde han llegado. Y tercero, tiene que ver
con algo que pasa con los seres humanos, el poder, el querer tener poder sobre un grupo de personas. Porque lo que usted dice es verdad, hoy hay mucha cantidad de iglesias protestantes o reformadas y la mayoría de ellas, ¿por qué se dividen? No se dividen por doctrina, se dividen porque un pastor tuvo una diferencia con otro, porque unos tuvieron una pelea con otros, entonces crean una nueva iglesia. Y eso es lo que pasa desafortunadamente. Nunca son muy pocas las veces que hay una división de una congregación por la doctrina. Siempre es por el poder, por manipular el dinero, por manipular las personas, manipular el poder. Y hay una frase ahí que habla de la pastorlatría. Mucha gente sigue pastores, pero no siguen al único y buen pastor. Amparo, Dios me lo bendiga, pastor. Bueno, yo quedé aquí con una confusión sobre los credos. Usted me dice que usted en las predicaciones utiliza los tres credos, pero entonces Atanasio dice que el que declara la Trinidad y la doctrina de Cristo está fuera de la fe salvadora. Entonces, ¿cómo es utilizado allí este credo? no, nosotros utilizamos los credos en los cultos de adoración, ¿cierto? Entonces, Atanasio lo que dijo, todo aquel que quiere ser salvo necesita creer esto. Y así es como empieza el credo. El Padre es Dios, el Hijo Ah, es listo. Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sí, puedes leer todo el credo y te vas a dar de cuenta de que dice la verdad. Entonces, por lado dice el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, mostrando los atributos de cada una de las personas de la Trinidad. Bien, Ujú. Pero declara ¿cómo fue que ya declara se la me olvidó? Trinidad. Sí, declara la Sobre, sí. Trinidad. Sí, Ah, la declara, declara, entendí, la declaraba, pues porque dice, sí. está fuera de la fe salvadora, quien Si el que declara, no cree, si el que no cree en la salvación, en el Dios Trino, está por fuera de ah, es la el fe que, salvadora. Sí, ah, el que listo, no cree. Dios lo Bien. bendiga, mi hermano, gracias por Ah, quitarme bueno, esa duda. no, gracias por la pregunta, José. Pastor, yo tengo una una duda que está sumergida dentro de la ignorancia que yo manejo, que yo tengo, pues, y que lo estoy sanando. Hay tres credos, por lo que estoy entendiendo, que se manejan y que declaran la Trinidad, el Dios Trino. ¿Dónde aprendo yo esos credos y su significado, su estructura, cómo nos explicaron el Padre Nuestro? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo llego yo a esa información? Sí, tenemos un curso que habla de eso, de los credos. Hay un curso que está dedicado solamente a eso. Ustedes lo van a tener aquí en este nivel discipulado de Academia Cristo. Habla del Dios verdadero y en el Dios verdadero se usa esa parte del credo, ¿sí? Y ahí van a aprender más acerca de lo que estamos diciendo aquí. Bien, muy bien. Entonces, acuérdense de esos tres principios que aprendimos. Solo gracia, solo escritura, solo fe. Hoy estamos centrados en solo escritura y cómo los escritos confesionales nos ayudan mucho para promover la verdad, cuidar la verdad que creemos cada uno de nosotros. Y una vez más, cuando estamos hablando de estos escritos confesionales, sabemos que no vamos a encontrar esas confesiones dentro de la Biblia, ¿cierto? Pero si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Corintios 15, vemos como Pablo realmente usa como términos confesionales como él creía, ¿cierto? Como fueron instruidos conforme a la Escritura. Dice de que Cristo enseñó eso conforme a la Escritura. Entonces, una de las cosas que vemos en estos credos, en esas confesiones, es que es conforme a las Escrituras. Es la manera de explicar que lo que creemos, que Dios creó los cielos y la tierra, que Jesucristo vino a este mundo siendo 100% hombre, 100% Dios, y como el Espíritu Santo es el dador de vida. Y hablando
de la vida espiritual. Perdónenme que estoy aquí dándole al botón equivocado. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede hoy cuando las iglesias no consideran importantes las confesiones? ¿Qué sucede hoy? Ángel, Para mí sería la historia espiritual, como usted dijo, ha cambiado, ¿no? Pero el enemigo, Satanás, sigue suelto haciendo su trabajo de dispersar al pueblo de Dios. Eso sería una de las hechas. sí, muy bien, muy bien. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, es cuando ustedes ven, yo quiero que ustedes piensen mucho en esto, lo que les estoy diciendo hoy. Esta denominación X o Y, ¿por qué existe? Y tal vez ustedes conocen la historia de esa congregación. Y una de las cosas que pasa hoy en día es no controlar la doctrina. Eso es un problema. ¿Y cómo así que no controlan la doctrina? Si dejan que cada pastor tenga su interpretación privada, dejan que cada persona tenga su interpretación privada, y ahí es donde empiezan a surgir cosas diferentes. Es como cuando Pablo estaba en Atenas, que le dijeron los filósofos, venga que usted como que trae cosas nuevas que nunca hemos escuchado. Hoy en día, desafortunadamente, el cristiano quiere encontrar cosas nuevas. Con amor y respeto digo esto, la bicicleta ya está inventada, nadie tiene que inventar una bicicleta nueva. La doctrina bíblica está escrita por Dios, en la palabra y va en una sola dirección. ¿Cuántos son los libros de la escritura? 66 libros. De esos 66 libros donde hay que extraer la doctrina. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser fieles a la palabra, pues también vamos a considerar lo importante de confesar la fe. Entonces, ¿qué sucede cuando las iglesias ya no consideran importantes las confesiones? Lo primero, la disminución del amor por la verdad. Y de hecho, ustedes lo pueden ver hoy en día, hablamos un poco en las clases pasadas de esos. ¿Cómo usted va a escuchar más de una hora un culto o un sermón que tiene que ver más de los diezmos o más de lo que el hombre puede hacer para con Dios y no se habla nada acerca de lo que Dios hizo por nosotros? Otra de las cosas que sucede hoy en día es el ecumenismo. Este ecumenismo el diablo lo usa. ¿Por qué el diablo usa el ecumenismo? Él dice, hay que unificar a todos, independiente de lo que crean, de las enseñanzas que crean. Y realmente nosotros necesita ser muy importante nuestra vida espiritual, el alimento que recibimos. Yo siempre comparo esto con como si nosotros fuéramos a coger comida de la basura. Ustedes saben que hay habitantes de calle que comen lo que sea para calmar su saciedad, ¿cierto? Y podemos ver ejemplos muy difíciles para nosotros humanamente. Espiritualmente también nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. ¿Cuál es el alimento que estamos recibiendo y de quién lo estamos recibiendo? Entonces, muchos buscan eso, esta unidad, y realmente el que está detrás de eso es el diablo. No sé si fue en esta clase que les conté, aquí cerca de mi congregación hay un seminario que es presbiteriano y bautista. Yo he ido varias veces porque allí han habido personas que han venido a pedir pues ayuda aquí para tareas, todo esto, y por la curiosidad he estado allá en algunas ocasiones, pero tiene una gran diferencia doctrinal esos los bautistas y los presbiterianos, y tienen un seminario. Se pueden imaginar la enseñanza que dan, y creo que es muy difícil estudiar allá a raíz de eso, porque los profesores no evalúan de acuerdo a la Biblia, sino a lo que cree el bautista o el presbiteriano. Entonces, usted en un examen, ¿qué va a contestar? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y también, ¿qué pasa cuando se dejan las confesiones? Empieza a haber un énfasis en las obras y no en la confesión de fe. Entonces, empiezan a hablar de la
salvación por obras. No hay un control de la doctrina. Y las confesiones nos ayudan a controlar la doctrina. Entonces, donde no hay confesiones, la verdad sufre. Y por eso es que nosotros existimos. Por eso es que Academia Cristo existe hace ya 10 años. Academia Cristo no es un ministerio nuevo. Nosotros llevamos 10 años trabajando en Latinoamérica, pero realmente llevamos muchos más años trabajando en Latinoamérica. Desde los años 60 se está trabajando en Latinoamérica llevando la verdad como confesionales. Lo que tenemos el privilegio de usar el Internet y el privilegio de estudiar con personas como ustedes, mostrando de nuevo, mire, lo que la Biblia dice. Y muchos estudiantes continúan y lo hacen muy bien. ¿Y por qué continúan y lo hacen bien? Porque se dan cuenta que es la verdad. Entonces, cuando una iglesia no está preocupada por definir cuidadosamente lo que cree, sus miembros tampoco lo estarán. En tal entorno se puede enseñar lo que sea y nadie dice nada. Y cuando se toleran errores como este, así como Pablo escribió a los Gálatas, un poco de levadura fermenta toda la masa. Recuerda el problema de los Gálatas, que los judaizantes que decían, crean en Jesús como su Salvador, pero circuncídense. Ese fue el mensaje que Pablo escribió a los Gálatas. No es que haya otro evangelio, no es que se tengan que volver a circuncidar, no es que se tengan que circuncidar para ser salvos, para ser perdonados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo voy a tanta iglesia que vaya, yo me voy a bautizar. ¿Cuántos bautismos dice la Biblia? O tantos problemas hoy en día que hay, cómo se tolera mucho el pecado. Pues si ustedes escucharon al anterior papa diciendo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? La Biblia va en una sola dirección con eso. Nosotros no podemos colorear el pecado. Si Dios dice que algo es pecado, es algo pecado. Y si ese pecado me señala a mí, pues yo necesito reconocer mi pecado. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué valor tienen las confesiones de fe hoy en día? Y sabemos que aunque muchas iglesias hoy en día no la usan y cada vez son más pocas, podemos ver de que ese valor y lo que hemos estado hablando es que protege la verdad y también sigue promoviendo la verdad. Entonces, promover y proteger es lo que hacen las confesiones. Un ejemplo de esto, hay problemas con la Santa Cena. Entonces, unos dicen que representa, que simboliza. La Biblia dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Entonces, una confesión de fe puede explicar con textos bíblicos porque se cree en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que hace una confesión de fe. Entonces, si hay mucho problema dentro de nuestra denominación, de nuestra iglesia, por ese tema, pues las confesiones de fe nos ayudan, porque cuando se escriben las confesiones de fe, se tiene en cuenta la historia, se tiene en cuenta lo que ha creído la iglesia cristiana, se tiene en cuenta lo más principal, lo que dice la Biblia. Entonces, eso es ahí donde tenemos esa oportunidad. Nosotros como luteranos confesionales, pues nos adherimos a estas otras confesiones, no solamente a los tres credos. Tenemos la Confesión de Habsburgo y su apología. Pero la Confesión de Habsburgo fue escrita en 1531 y bueno, todos ustedes saben que todo eso sucedió en Alemania. Alemania en esa época no se llamaba Alemania. ¿Y qué hicieron muchos príncipes de esa época? Pues se le presentaron a Carlos V esta confesión de fe, un libro donde decía qué creemos nosotros y sobre todo una enseñanza muy diferente a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Romana, después de que se escribió la Confesión de Habsburgo, ellos escribieron otro documento. Y la palabra apología significa defensa. Entonces, por eso dice Confesión de Habsburgo y su apología. La apología
la defensa que se hizo a lo que escribió la Iglesia Católica Romana. Entonces, en ese día, en esos tiempos, podemos ver que el debate era más escrito que cualquier otra cosa. También los artículos de Esmalcalda, pues si ustedes se acuerdan, lo que nosotros estudiamos en cuanto a, a la Santa Cena y Zwinglio, pues allá fue donde se escribieron estos artículos, ¿verdad? Y esto ayudó mucho a que las iglesias luteranas pudieran estar pues con la doctrina bíblica, porque realmente había mucha prohibición en cuanto a creer, porque otra vez, todos los príncipes en esa época estaban bajo el Papa. El dominio del Papa era diferente al dominio de hoy en día, porque en esa época el Papa ponía príncipes y quitaba príncipes. Entonces había mucha presión. La palabra catecismo, que significa instruir a los catecúmenos o a los niños, pues, ¿qué se dio cuenta Martín Lutero? Que los sacerdotes en esa época sabían más de hablar de la cerveza y que es una buena cerveza que saberse el Padre Nuestro, que saberse los mandamientos, que saber el oficio de las llaves, que saber la doctrina bíblica. Entonces, por eso él escribió el catecismo menor para que los padres enseñaran a los niños y el mayor lo escribió para aquellos que querían enseñar, o sea, él profundizó un poco más esa enseñanza. Nunca una denominación es perfecta porque la guían seres humanos. Hubo muchas divisiones, como las hay hoy en día en la iglesia luterana. Hay divisiones, pero esas divisiones son por doctrina. Y por muchos años hubo división entre los luteranos, pero en 1517 de nuevo se volvieron a unir y escribieron la fórmula de concordia. Por eso se llama concordia, porque de nuevo volvieron al principio de la Biblia y se escribió esto. Y eso es un libro que existe, ¿sí? La fórmula de concordia. Ustedes la pueden buscar en internet, la pueden descargar. Hay una página que se llama Escritura y Verdad. Allá ustedes lo pueden ver, lo pueden descargar. Es de uno de nuestros hermanos de Chile. Y cuando ustedes empiezan a leer la fórmula de concordia, se dan cuenta de que es lo que la Biblia enseña. O sea, estamos, qué es lo que creemos y qué es lo que rechazamos. Y hoy en día usamos este documento, en esto creemos. Entonces, a base de ese documento es que nosotros somos confesionales. Muy bien, entonces ya tenemos el primer objetivo, definimos qué es una iglesia confesional y cómo ser confesionales pues defienden y protegen o promueven la doctrina bíblica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá para continuar con el segundo objetivo? Ángel, sí, Ángel, Pastor, sí, si me escucha, pastor, sí, sí lo escuchamos. sobre la pregunta mía es la siguiente. Cuando hablamos de los escritos confesionales, como establece la Iglesia luterana, no rompe el principio de que la Biblia por sí sola se interpreta. Entonces, si aceptamos de esta cosa por experiencia, por ejemplo, los mormones tienen el libro o el evangelio de Mormón, en el cual el libro de Mormón tiene algunos capítulos y se muchas veces base a alimentar a su iglesia. Igual manera tienen los testigos de Jehová, tienen los adventistas. ¿No cree usted que se rompe este principio de que la Biblia por sí sola se rompe? Y más que nada rompe el principio de que el único que puede enseñarnos es Jesucristo. Sí, y entiendo la pregunta, pero usted está mezclando denominaciones, organizaciones que tienen falsa doctrina. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de iglesias cristianas y estamos invitando de cómo mantener solo escritura. Para mantener solo escritura
es importante las confesiones. ¿Por qué? No porque la escritura necesita las confesiones para hacer la palabra de Dios, sino que es la manera de enseñar a otros. Mire los dos propósitos. ¿Cómo podemos nosotros enseñar más del catecismo, del bautismo? Un ejemplo, pues las confesiones nos aclaran eso, nos ayudan. Una confesión bien escrita nos va a dar textos del bautismo, nos va a dar textos de, de lo que dice la escritura en cuanto al bautismo y explicaciones en cuanto al bautismo, ¿cierto? Porque si lo vamos a comparar con mormones y todo eso, pues allá ellos están promoviendo la falsa doctrina. Entonces ahí no podemos comparar nada, ¿verdad? Necesitamos compararnos con iglesias cristianas. Y nosotros, espero que este curso nos haya permitido mantener eso. ¿Cuáles son las iglesias cristianas? Católica romana, luterana, reformadas o protestantes. Todas que son unitarias están por fuera de eso. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve una confesión? Para eso, te apoya, te ayuda para explicar una doctrina en un momento dado. ¿Bien? Porque, otra vez, si está bien escrita la confesión, va a tener textos bíblicos, explicaciones bíblicas y por qué lo cree. Muy bien, entonces la siguiente pregunta para ustedes, ¿qué es el compañerismo espiritual? ¿Quién desea participar? Ángel, sí, parece que no lo escuchamos bien. Muy bien, entonces, cuando hablamos del compañerismo espiritual, pues, ¿qué significa primero la palabra compañerismo? Significa una armonía, ¿cierto? Una armonía entre compañeros. Y la Biblia describe el compañerismo espiritual como una armonía espiritual, pero esa armonía espiritual se da a raíz de qué? De acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Es ahí donde nosotros nos enfocamos. Por eso, en tercera de Juan, el verso 4 dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Si ustedes estudian las cartas de Juan, van a encontrar que hay dos palabras que siempre van a estar allá, el amor y la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Es la doctrina. Entonces, la armonía espiritual es cuando yo estoy unido a un grupo de personas, a una congregación que están de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos en nuestra unidad en la fe? Entonces, tenemos Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 que nos dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí vemos esa práctica, cómo la iglesia primitiva perseveraba unánime cada día y vamos a ver cómo eran esas cosas, que partían el pan, que ellos enseñaban cada día lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros conservemos la bendición del compañerismo espiritual. Entonces, según Hechos 2:42, ellos mantenían la unidad de la doctrina, lo que creían los apóstoles. Cuando tenemos clases bíblicas en nuestras congregaciones, pues es la manera de poder mantener la doctrina, la unidad de la doctrina entre todos. Por ejemplo, aquí en Medellín, los días martes, nosotros, aquí nosotros tenemos nuestro pastor local, como se los he dicho, pero tenemos otros líderes que apoyan el ministerio. Entonces nos reunimos para con el propósito de estudiar la doctrina, de mantener la doctrina pues al día. También pues tenemos la oportunidad de corregir con amor la falsa creencia o enseñanza y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos viendo que alguien está enseñando algo diferente, pues allí vamos a poder sentarnos con esa persona, abrir la Biblia
y enseñar. Y la otra cosa que nos enseña Romanos 16, 17, que nos apartemos de los que no aceptan la corrección. Por eso, si yo estoy predicando una falsa doctrina y alguien dice, mira, esto está malo por esto, por esto, por esto, y es coherente a la Biblia, pues yo necesito arreglar esa doctrina. Pero si yo veo que no se quieren arreglar, pues me aparto. Eso fue lo que pasó entre el luteranismo y el catolicismo romano en la época de la Reforma. Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, quiso de que la iglesia católica romana enseñara lo que la Biblia dice. ¿Y cuál fue el resultado? Pues lo excomulgaron. Ese fue el resultado, pero nunca él quiso tener una nueva iglesia. Por eso, lo que les decía ahora, segunda de Juan, versículos 10 y 11, que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en su mala obra. Entonces, dice la Biblia esto, y ya les puse el ejemplo de esas cosas que necesitamos tener cuidado. Por eso, volviendo a conectarnos con Hechos 2, ¿qué era lo más importante para los creyentes de la iglesia primitiva? Pues mire, Hechos 2:41, ¿qué nos dice? Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mire lo que ellos hacían. Pues primero, se reunían alrededor de la doctrina. ¿Pero cuál doctrina? ¿Diferente o igual? No, la misma doctrina. Compartían esa comunión y aquí podemos ver de la Santa Cena, el partimiento del pan y también las oraciones. Entonces todo eso lo hacían juntos. Sencillamente piensa en esto. Yo cómo voy a decirle a una persona que ore por mí si esa persona cree que María es su mediadora. Es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. O cómo voy a decirle a una persona, venga, podamos perseverar juntos en la doctrina si se cree en la salvación por obras o se cree en el purgatorio. Pues eso no es la doctrina bíblica, porque la Biblia no habla, por ejemplo, del purgatorio, como lo estudiamos en la clase pasada. Entonces, otra vez, ¿a qué nos invita esta lección de cuidar la verdad? La verdad es lineal, la verdad es una, no necesitamos cambiarla. Por eso nosotros tenemos bendiciones. Mire lo que dice la bendición de ellos, perseverar en la doctrina, de partir el pan, de estar juntos en oración. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Bueno, sabemos que estos versículos no hay ningún mandato, o sea, no nos está diciendo que tenemos que vender nuestras cosas, nuestros bienes, sino que nos está describiendo el compañerismo que tenía la iglesia cristiana primitiva. Pero ¿qué nosotros necesitamos extraer de esto? Que la sana doctrina hace que hagamos cosas juntos. ¿Qué cosas juntos hacemos manteniendo la doctrina bíblica? Pues primero, mantener ese compañerismo, o sea, ¿quiénes son hermanos en la fe? Segundo, pues podemos dar educación, enseñar juntos a otros. Y tercero, pues podemos nosotros juntos proteger la verdad. Y eso es muy importante. Entonces vemos estas bendiciones espirituales, comunión unos con otros, pero recuerden que esta comunión es a través de la doctrina, lo que se cree. Ustedes han recibido toda la información de lo que creemos en esas doctrinas aquí. En algún momento van a pasar por algo que se llama el acuerdo doctrinal en la Academia Cristo. Ustedes son libres de hacerlo. Sencillamente, mi consejo es, miren bien si estamos con la verdad o no. El partimiento del pan, pues hay la referencia a la Santa Cena, hay otros comentarios en cuanto a esto. Las oraciones, la ayuda mutua, adoraban juntos y hacían trabajo juntos.
Y eso nosotros cómo lo aplicamos, que tenemos comunión, partimiento del pan, oraciones, cómo nos ayudamos juntos, cómo adoramos juntos. Entonces, Academia Cristo tiene compañerismo con el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Ese sínodo que está en Estados Unidos tiene más de 1.300 iglesias y también ese sínodo es una iglesia que sí se hace 160 años, 173 años creo que celebraron este año. La palabra sínodo significa caminar juntos. Eso significa sínodo. Y el lugar y Wisconsin es porque allá está pues la sede principal. Luego, todos nosotros pues pertenecemos a algo que se llama la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, la CEL. Allí es donde están todas las iglesias confesionales luteranas. Y tenemos en Latinoamérica la Iglesia Cristo Wells Internacional, de la cual yo hago parte. Entonces, esa Iglesia Cristo Wells Internacional, pues estamos en República Dominicana, en Haití, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, y pronto se van a unir México y también se va a unir Puerto Rico, y vamos a seguir pues creciendo juntos en la fe. Y también, pues nosotros como Ministerio de la Academia Cristo, que queremos que las personas puedan compartir la verdad. Entonces, un resumen en cuanto al compañerismo, ya sabemos, eso es importante saber con quién tenemos unidad en doctrina, también pues ver que ese compañerismo es a base de lo que la Biblia dice y también esto lo vamos a hacer con amor, cooperamos con la verdad. Y mi invitación, que puedan leer primera, segunda y tercera de Juan, que habla mucho acerca de eso. ¿Tienen alguna pregunta de esta sección antes de pasar a la tercera? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de nuestra clase? Si yo estoy en una congregación y otra vez, todo eso es guiado por el amor, que no enseñan la verdad, ¿cuál es nuestro pensamiento o qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta frase? Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente es un acto de amor o de arrogancia. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Pastor, Sí, Ángel. para mí es un acto de amor a Dios sobre todas las cosas, porque nosotros debemos manifestar el amor a Dios y a Cristo, con el amor que Él nos tuvo hacia nosotros. Por lo tanto, no puede haber una arrogancia, sino un desprendimiento mucho más de nosotros, imitando a Jesucristo en el amor. Para mí es un acto. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Y sí es verdad. O sea, esto es un acto de amor. Porque primero, ¿qué dice Romanos 16:17? Aquellos que perseveran en no enseñar la verdad, que están perjudicando mi alma, mi vida espiritual, mi relación con Dios. Entonces, primero, pues tengo que ver el amor de Dios hacia mí. Y segundo, nuestro amor a la palabra de Dios. Nosotros no podemos mostrar amor a la palabra de Dios, pues enseñando la falsa doctrina o enseñando la salvación por obras. O no podemos decir lo que la Biblia nos dice. Por eso Jesús dice en Juan 8:31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad nos hace libres? La palabra de Dios. Y hay una sola verdad. A mí me gusta mucho Efesios 4.
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. O sea, con el solo hecho de hablar un solo, es una sola verdad. Por eso cuando nosotros nos separamos, mostramos amor al prójimo. Santiago 5:20 dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, es un trabajo. Ese es el propósito que existe Academia Cristo. Queremos que vuelva la parte confesional, que vuelva la doctrina, que volvamos a lo sencillo que enseñe la palabra de Dios y lo enseñemos a otros. No salvación por obras, sino la salvación por gracia, como somos justificados. Y también es un acto de amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque buscamos cuidar nuestra alma y vamos a unirnos con aquellos que enseñan lo mismo, que enseñan lo mismo. Y una de las cosas que me ha enseñado el estar acá y quiero compartir con ustedes es que nuestra identidad espiritual con el tiempo se va trabajando, que, por ejemplo, esta congregación a la que yo asisto, llevo 25 años asistiendo a esta congregación, de la cual lleva 50 años existiendo esta congregación, pero está conformada de familias, de personas que llevan muchos años aquí, muchos años. Estoy hablando, por ejemplo, que hay personas que son fundadoras, que llevan 40 años aquí, familias que llevan 40 años aquí enseñando la palabra. La familia más de menos años llevará 1 o 2 años, pero son personas que van trabajando su identidad espiritual, porque algo que yo he aprendido aquí, cómo se preocupan por esto, porque creamos lo mismo. Y eso es un proceso, eso es un trabajo, porque todos sabemos de dónde venimos con otras doctrinas. Entonces nos unimos para eso. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá en cuanto al compañerismo, en cuanto a por qué somos confesionales? Ángel. Para terminar, pastor, cuando hablamos de que debemos separarnos de los que profesan la mala doctrina, ¿no cree que debemos aplicar el Salmo 35 y lo que dice Isaías 49, 25, 26, cuando el Señor nos dice en su palabra, yo tiro la semilla, pero los frutos los conoceremos posteriormente? En este caso, cuando hablamos del compañero que no actúa con la verdad, yo estimo que al hablarle nosotros ya de la palabra, hemos cumplido con nuestro deber, porque si él contienda, no contiende conmigo, contiende con Dios, y Dios será el que se encargue de ubicarle a él. ¿Comparte usted este criterio o algo? Sí, estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo. Pero el punto de nosotros, hagámoslo con amor, con paciencia, con perseverancia. O sea, si nos toca sentarnos 6 meses con una persona, lo hacemos. Por ejemplo, Academia Cristo, ¿qué hace? Cuando ustedes hagan todo el proceso de Academia Cristo, se han dado cuenta de que pasaron más de 200 horas de su vida estudiando con nosotros, casi 2 años estudiando con nosotros. Porque ustedes aquí no se van a dar cuenta de que hay que expulsar a ese estudiante, nunca. Queremos perseverar en la verdad, en la palabra y con paciencia y amor estamos enseñando. ¿Bien? Inclusive una anécdota personal con uno de los estudiantes. Tuve la oportunidad de enseñar el legalismo una vez y él no continuó. Estaba un poco frustrado, enojado porque sí, nos decía un poco liberales. Y como a los 6 meses me llamó a mi celular y hablando, y me gustó mucho esa llamada porque él dijo, yo estuve pensando lo que yo estudié en Academia Cristo y me doy cuenta de las cosas que tengo por aprender en cuanto a la verdad y se volvió a integrar a los estudios, ¿cierto? Porque tomó ese tiempo gracias a Dios, para pensar, para ver cuáles eran las enseñanzas y parece que empezó por sí misma a revisar cursos.
Y bueno, ahí está avanzando poco a poco. Entonces, hay que tener paciencia con eso. Bien, la misma paciencia que tuvieron con nosotros. Ayer les compartí el proyecto final, tenemos 14 días para hacerlo, a excepción de Amparo, porque Amparo mañana va a ser intervenida pues quirúrgicamente de uno de sus ojos. Entonces, Amparo tiene esa excepción por ahora. A no ser de que alguien tenga algún otro problema, me lo hace saber en mi interno, pero tenemos 14, 15 días a partir de hoy para enviar el proyecto final. Me lo mandan por favor a mi WhatsApp, en el grupo, está en el 316, que empieza 316-806-2109. Allí está mi nombre, eh, pero si no encuentran mi número, escriben en el grupo que yo levanto la mano y les muestro cuál es el número. Si tienen alguna pregunta acerca de, valga la redundancia, de alguna pregunta al proyecto final, no duden en escribirme. ¿Sí? Yo trato siempre de contestar los mensajes al mismo instante. Si demora algunas horas es porque estoy en otra clase o algo así, pero si tienen alguna duda, por favor, pregunten eh, para que me envíen el proyecto final. Bien, bueno, solo agradecimiento a Dios, agradecimiento a cada uno de ustedes por escucharme, por su respeto hacia mí, hacia Academia Cristo. También doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar aquí escuchando y esperamos de que ese curso haya ayudado a ustedes con su identidad espiritual, conectados con la iglesia invisible, que es lo más importante. Y si no nos vemos en este mundo, pues espero que nos veamos en el cielo. Allá espero que estemos disfrutando juntos las bodas del Cordero. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por permitir que estamos con tu palabra, por bendecirnos al terminar este curso. Oramos para que la identidad espiritual en nuestras vidas sea importante y podamos enseñar esta verdad a otros. Padre de amor, que nuestro conocimiento y crecimiento espiritual sea para el beneficio de la gracia, el crecimiento de la fe y podamos seguir juntos alabando y glorificando su nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Un cordial saludo Amén. y aquí a su Profe, servicio, un servidor más para profe, Dios todos. lo bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones. A ustedes. Dios le Estamos en bendiga, contacto. pastor, y muchas gracias por sus enseñanzas. Dios lo A bendiga, ustedes. pastor. Pasen buenos Muchísimas días, gracias a gracias. todos, hermano, pastor, que estén bien en salud y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, muchísimas gracias por su amor, por su carisma, por su paciencia con cada uno de nosotros. Es una bendición y un placer haberle conocido y espero que nos sigamos viendo y con todos los compañeros también. Dios me los Claro que bendiga sí. a Cuando vaya a todos Cartago te voy a siempre. buscar para que invite a frijoles. Que te vaya Amén. bien en Pastor, Dios la le Dios operación. me bendiga. lo guarde. Lo mismo, bendiciones. Seguimos en Dios le contacto. bendiga, pastor. Bendiciones, Ricardo. Gracias por estar acá. Este, Ya sabe, Jason, cuando fortalecido vaya todo al el centro a tiempo. tomar tinto. eh, Sí, Jason, Fortalecido todo el tiempo. claro, Ricardo. Gracias por la enseñanza. Y pronto, pues, de 14 días, ¿verdad? Para Sí, enviarle proyecto final. el proyecto final, ¿verdad? Así Y el es. que está ubicado en todo lo que usted nos envió y lo que nosotros leímos. Claro que sí. Entonces Y si vamos tiene alguna pregunta, vamos a estar pendientes escribes en el y interno. vamos a Bien, estar, sí, ok, pastor, yo lo llamo por allá. claro que sí, Dios le Ricardo. bendiga. Muchas bendiciones. Saludos. Ah, amén.